Hay una forma particular de descanso que solo aparece cuando ya conoces la historia. No necesitas seguir el argumento, no necesitas entender el chiste por primera vez, porque ya lo entendiste hace meses. Rick abre un portal verde en el garaje, Morty tartamudea una objeción que nadie va a escuchar, y tú, medio dormido, reconoces cada compás de esa voz áspera antes incluso de que termine la frase. Esa es la comodidad de Rick and Morty a las 3 de la madrugada. La serie es ruidosa, veloz, llena de ciencia inventada y de dolor familiar, y sin embargo, cuando ya la has visto entera, se convierte en algo suave. La mente suelta el nudo. Las voces siguen ahí, cuidándote desde lejos mientras tú te deslizas hacia abajo. Esta noche no vamos a hablar de los episodios que todos recuerdan. Vamos a recorrer, despacio y en voz baja, los rincones olvidados de este universo, los cómics, los juegos, las historias paralelas que crecieron alrededor de la serie y que casi nadie menciona antes de dormir. Piensa en lo que eso significa. Existió una serie principal de cómics publicada por Oni Press que corrió durante 60 números, desde abril de 2015 hasta marzo de 2020, y sus dos primeros volúmenes ni siquiera seguían al Rick y al Morty que tú conoces, sino a versiones de una realidad distinta llamada C-132. Existió una antología, Rick and Morty Presents, dedicada a los personajes secundarios. Existió un cruce con Dungeons and Dragons, escrito junto al novelista Patrick Rothfuss. Existió un juego de bolsillo llamado Pocket Mortis. Todo eso ocurrió, y todo eso duerme en algún estante. Bienvenido a Rickar Español. Aquí no hay prisa y no hay nada que resolver. Baja la luz, apoya la cabeza, deja que la respiración se vuelva larga y pareja. Vamos a caminar por estos spin-offs perdidos con calma, uno por uno, mientras tú te quedas dormido. No tienes que llegar al final, solo tienes que quedarte un rato. Hay una idea que conviene asentar antes de recorrer cualquier episodio, cualquier paradoja, cualquier línea temporal, y es la de que Rick y Morty no viven únicamente dentro de la televisión. Los videos anteriores de este canal siguieron a Summer, a Beth, los misterios sin resolver, las paradojas explicadas una por una, y todo aquello ocurría en la pantalla, dentro de la serie. Este capítulo hace algo distinto. No mira hacia el interior de la historia, sino hacia su contorno, hacia todo lo que la franquicia produjo fuera del guión televisivo y que sigue siendo, de manera oficial, parte del universo. Cómics, videojuegos, cortos, un anime. Piensa por un momento en lo que eso significa para una obra que ya de por sí se construye sobre la premisa de que existen infinitas versiones de sí misma. Cuando una serie declara que hay realidades incontables, el material que la rodea deja de ser un simple añadido comercial y se convierte, casi por definición, en otra rama posible del mismo árbol. Empecemos por el papel, porque el papel fue lo primero en expandirse de verdad. La serie de cómics principal de Rick y Morty, publicada por Oni Press, se extendió a lo largo de 60 números, desde el 1 de abril de 2015 hasta el 25 de marzo de 2020. 5 años de continuidad mensual, un cuerpo de trabajo mucho más largo, en cantidad de entregas, que muchas temporadas de la propia televisión juntas. Y aquí aparece un detalle que suele pasar desapercibido y que, sin embargo, es exactamente la clase de decisión que recompensa a quien presta atención. Los dos primeros volúmenes de esa serie no seguían a los Rick y Morty que conocemos. Seguían a versiones alternativas, procedentes de una realidad distinta, designada C-130 y 2, y no al dúo principal de la serie, el de la dimensión C-137. Detente en eso un instante. El cómic, en su punto de partida, eligió deliberadamente no contar la historia de los protagonistas de la pantalla, sino la de sus equivalentes de otro mundo. Para casi cualquier otra franquicia, esa habría sido una contradicción, un error de coordinación entre la casa madre y la licencia impresa. Para Rick y Morty era, en cambio, perfectamente coherente con su propia lógica interna. Un universo que se define por su multiplicidad puede permitirse que su versión en cómic ocurra en una dimensión ligeramente corrida respecto de la original, y que ambas sean igual de válidas. A partir del tercer volumen, sin embargo, algo cambió. Los cómics pasaron a representar a Rick y Morty C-137, los personajes centrales de la televisión,
alineando desde ese momento la continuidad del papel con la de la serie. Es un giro pequeño en apariencia y grande en sus consecuencias, porque marca el instante en que la editorial decidió acercar sus historias al canon televisivo en lugar de mantenerlas en una órbita propia. De ese mismo tronco editorial creció una rama distinta, pensada de otra manera. Rick and Morty Presents, una serie antológica derivada también de Oni Press, en la que cada número se concentraba en un personaje secundario diferente. Pero no un relato continuo, sino una colección de retratos, cada entrega dedicada a una figura del reparto que en la serie principal apenas dispone de minutos. Esa colección se publicó desde el 7 de marzo de 2018 hasta el 4 de diciembre de 2024, lo que la convierte, por su duración, en un proyecto de vida notablemente larga. Hay algo revelador en la existencia misma de un formato así. Sugiere que el universo se había vuelto lo bastante denso, lo bastante poblado de rostros memorables, como para que valiera la pena detenerse en los márgenes, en quienes normalmente cruzan el plano y desaparecen. La antología es, en cierto sentido, un reconocimiento de que el mundo alrededor de Rick y Morty ya no era un decorado, sino un ecosistema. Y luego estuvo el cruce, que es siempre el gesto más audaz que puede hacer una propiedad de este tipo. Rick and Morty vs. Dungeons and Dragons, un cómic de 4 números coeditado por IDW y Oni Press, escrito conjuntamente por Jim Zub y por el novelista Patrick Rothfuss, publicado entre agosto de 2018 y enero de 2019. Un choque entre dos mundos que, si lo piensas, comparten más de lo que parece a primera vista, porque ambos giran en torno a la idea de aventuras infinitas gobernadas por reglas y por azar. La presencia de un novelista como Rothfuss, un autor asociado a la fantasía escrita más seria, entre las páginas de un cómic de Rick y Morty, dice bastante sobre la clase de legitimidad cultural que la franquicia había alcanzado hacia el final de la década. No cualquier serie animada consigue atraer a esa clase de colaborador hacia un crossover de 4 entregas. Del papel conviene pasar a las pantallas interactivas, porque los videojuegos ocupan un lugar particular en esta constelación. El más conocido, con diferencia, es Pocket Mortis, un juego para móviles al estilo de Pokémon, publicado por Adult Swim Games, que se lanzó en todo el mundo para iOS y Android el 13 de enero de 2016. La premisa se explica sola en cuanto se pronuncia: capturar, entrenar y coleccionar variantes de Morty en lugar de criaturas. Una broma que solo funciona del todo porque la serie ya había establecido que existen infinitos Mortys que capturar. El juego vivió 10 años, y aquí llega el detalle que le da a este apartado un tono casi elegíaco, porque según se ha comentado entre los jugadores, cerca de su 10º aniversario Adult Swim Games habría anunciado el cierre del juego, con una fecha de clausura poco después. Observa la simetría de esas fechas. Habría nacido un 13 de enero, y según cuentan, casi 10 años después, por esas mismas fechas, se anunció su final. Hay algo ordenado, casi ceremonioso, en dejar que una despedida caiga sobre el mismo número del calendario que vio el comienzo. Otra experiencia interactiva llevó la franquicia a un terreno completamente distinto, el de la realidad virtual. Rick and Morty, Virtual Reality, desarrollado por Alchemy Labs, se estrenó para ordenador, en los cascos HTC Vive y Oculus Rift, el 20 de abril de 2017, y algo menos de un año después, el 10 de abril de 2018, llegó a PlayStation VR. La elección de la realidad virtual para este universo tiene su propia elegancia, porque colocar literalmente al jugador dentro del garaje, dentro del taller de Rick, es la manera más directa que existe de convertir al espectador en el Morty de turno, en la persona a la que se le encargan tareas absurdas dentro de un espacio saturado de aparatos incomprensibles. No todo lo que se produjo, sin embargo, sobrevivió. Y este capítulo sería incompleto si no mencionara aquello que la franquicia dejó atrás, porque el olvido oficial también forma parte de una historia como esta. Rick and Morty's Rushed Licensed Adventure, un juego oficial de tipo point and click hecho en Flash, se publicó en 2014, en los primeros tiempos de la serie, y desde entonces fue retirado del sitio web de Adult Swim. Su propio título, esa idea de una aventura licenciada hecha con prisas,
era ya una broma sobre lo que suele ser el merchandising apresurado de una serie recién nacida. Que hoy haya desaparecido de la página oficial le añade, sin quererlo, una segunda capa de sentido. Un juego que se burlaba de lo desechable terminó siendo efectivamente desechado, borrado del lugar donde vivía, y existe ahora solo en la memoria de quienes lo jugaron antes de que se fuera. Queda por atender la incorporación más reciente y quizá la más sorprendente en cuanto a forma, porque marca un cambio de lenguaje visual completo. Rick and Morty, The Anime, una serie derivada de 10 episodios, dirigida por Takashi Sano, producida por Sola Entertainment y animada por Telecom Animation Film. El doblaje se estrenó en Adult Swim el 15 de agosto de 2024 y concluyó el 17 de octubre de ese mismo año, mientras que la versión subtitulada llegó al bloque Toonami un par de días más tarde en cada una de esas fechas. Traducir a Rick y Morty al idioma del anime japonés no es un gesto meramente estético. Es tomar personajes definidos por un estilo de animación occidental muy reconocible y dejar que otra tradición, con otras convenciones de ritmo y de expresión, los reinterprete por entero. Y aquí regresamos, para cerrar, a la idea con la que empezamos, porque alguien dentro de Adult Swim la formuló casi como una doctrina. Jason DeMarco, responsable de la programación de acción y anime del canal, afirmó que este anime es, en sus palabras, automáticamente canon, porque el multiverso de la serie implica que, según dijo en efecto, casi cualquier cosa podría ser canon. Reflexiona sobre el peso de esa declaración aplicada retroactivamente a todo lo que este capítulo ha recorrido. Si el multiverso vuelve canon casi cualquier cosa, entonces los cómics de la dimensión C-132, la antología de personajes secundarios, el cruce con los dados de la fantasía, los Mortys de bolsillo condenados a apagarse, el garaje en realidad virtual, incluso el juego en Flash que ya nadie puede abrir, todos ellos dejan de ser productos periféricos y se vuelven ramas legítimas del mismo bosque infinito. Ese es el marco desde el que conviene escuchar el resto de este video. Adult Swim hizo el anuncio el 18 de mayo de 2022. La cadena había encargado una serie derivada completa, un spin-off de Rick y Morty concebido como anime. No un guiño, no un corto experimental escondido en una franja nocturna, sino una serie propia, con su propio equipo, su propio director y su propia identidad. Detente en el tamaño de esa apuesta para una franquicia que ya se había vuelto sinónimo de un cierto tipo de comedia estadounidense, veloz y verbal. Alguien, en algún despacho, decidió que ese universo podía respirar dentro de otra tradición de animación por completo, y lo dijo en voz alta y con presupuesto detrás. La persona a la que se le confió esa traducción fue Takashi Sano. No era un desconocido en este territorio. Sano ya había dirigido los 2 cortometrajes anime de Rick y Morty que precedieron a la serie, los titulados Rick and Morty vs. Genocider y Summer Meets God, Rick Meets Evil. Quien haya visto esos cortos entiende que no se trataba de un encargo frío entregado al primer estudio disponible. Había una relación previa, una mano que ya había tocado a estos personajes y había aprendido cómo se mueven cuando dejan de hablar en inglés y empiezan a existir en el lenguaje visual del anime. Fuera de este universo, Sano es conocido sobre todo como el director de la serie Tower of God, y esa credencial importa, porque sitúa el proyecto en un linaje de anime serializado y no en el terreno del homenaje ligero. La serie que dirigió Sano tiene 10 episodios. La animó Telecom Animation Film, y la producción corrió a cargo de Sola Entertainment, con Maki Nagano, Max Nishi y Takenari Maeda como productores. Detente aquí un segundo, porque este es exactamente el punto donde la memoria colectiva suele confundirse. Mucha gente asocia el nombre de Estudio Dean con el anime de Rick y Morty, y no está del todo equivocada, pero sí está mezclando 2 proyectos distintos. Estudio Dean fue el estudio detrás de los cortos anime independientes anteriores, aquella pequeña serie de piezas sueltas que empezó con Samurai and Shogun, estrenado el 29 de marzo de 2020. Eso era una cosa. La serie de 10 episodios de 2024 era otra, con otro estudio, Telecom Animation Film, y otra casa productora. Vale la pena quedarse con esa distinción, porque explica parte del desconcierto que rodeó a todo el proyecto.
Cuando un mismo título aparece tratado por dos estudios diferentes en años diferentes, con formatos diferentes, es fácil que el público lo perciba como una sola cosa borrosa, o que directamente pierda la cuenta de qué era oficial y qué era experimento. La historia de producción no es un detalle administrativo, es la razón por la que una serie encargada formalmente por Adult Swim podía sentirse, para el espectador casual, como un rumor a medio confirmar. El estreno tampoco ayudó a fijar las cosas con claridad. El doblaje en inglés del anime se estrenó en Adult Swim el 15 de agosto de 2024. La versión en japonés con subtítulos en inglés llegó 2 días después, el 17 de agosto de 2024, dentro del bloque Toonami de la misma cadena. Fíjate en la mecánica de esa decisión. La misma serie entró al mundo por 2 puertas separadas, con 2 idiomas y 2 fechas, casi como si fueran 2 eventos y no uno. Para el aficionado atento, eso era un festín. Para todos los demás, era una manera casi garantizada de que la serie se difuminara, de que un estreno diluyera al otro y ninguno de los dos ocupara del todo el centro de la conversación. Después de su paso por Adult Swim, la serie quedó disponible para streaming en Max, la plataforma antes llamada HBO Max. Y aquí hay un dato que conviene subrayar, porque contradice una expectativa muy razonable. La serie no llegó a Crunchyroll. Piensa en lo extraño que resulta eso. Un anime oficial, dirigido por un director de anime con trayectoria en el medio, animado por un estudio japonés, y sin embargo ausente del servicio que la mayoría de los aficionados al anime abren por reflejo cuando buscan algo nuevo. Un espectador que viviera dentro de Crunchyroll, que confiara en Crunchyroll como su mapa del territorio, podía perfectamente no enterarse nunca de que esta serie existía. Estaba en el lugar de Rick y Morty, en la casa de Adult Swim y de Max, y no en la casa del anime. Ese desajuste entre lo que la serie era y dónde se la podía encontrar es, creo, una de las claves de por qué pasó tan desapercibida pese a ser completamente oficial. Tenía el ADN del anime en su producción y en su dirección, pero la lógica de distribución de una franquicia occidental. Vivía a caballo entre dos públicos, y cada uno de ellos tendía a asumir que pertenecía al otro. El reparto de voces profundiza esa doble naturaleza, y lo hace de una forma que dice mucho sobre la sinceridad del proyecto en su lado japonés. En el doblaje japonés, Yohei Tadano pone la voz a Rick Sánchez y Keisuke Chiba pone la voz a Morty Smith. Lo importante es que ninguno de los dos era nuevo en el papel. Ambos retomaron los personajes que ya interpretaban en el doblaje japonés oficial de la serie original de Rick y Morty. Es decir, para el oído japonés, este anime no sonaba a versión alternativa ni a imitación, sonaba a continuidad. Las mismas voces que habían acompañado a Rick y a Morty en su encarnación original seguían ahí, sencillamente trasladadas a un nuevo relato y a un nuevo estilo de dibujo. El doblaje en inglés cuenta una historia distinta y bastante más melancólica. Ninguno de los actores originales del reparto en inglés retomó sus papeles para el anime. Eso incluye a Justin Roiland, y también a quienes lo habían sustituido en la 7ª temporada, Ian Cardoni y Harry Belden. En su lugar se eligió a actores nuevos. Joe Daniels asumió las voces de Rick y de Jerry, y Gabriel Regollo se encargó de Morty. Considera el contraste completo. En japonés, la serie hereda las voces de siempre y se presenta como una prolongación natural. En inglés, se presenta con un elenco enteramente distinto, sin ninguno de los timbres que el público occidental había aprendido a reconocer durante años. Ese contraste no es un detalle menor de reparto. Es, en cierto modo, un retrato de la posición imposible que ocupó la serie entera. Para Japón era Rick y Morty con su voz auténtica en un cuerpo nuevo. Para el mundo angloparlante, era Rick y Morty con un cuerpo familiar pero una voz desconocida. Ninguna de las dos versiones ofrecía la experiencia completa y sin fisuras que un fan podría haber imaginado. Y esa fricción, sumada a los dos estrenos separados, a la confusión entre estudios y a la ausencia en Crunchyroll, ayuda a entender cómo una serie oficial, encargada con todas las de la ley por Adult Swim, terminó pasando junto a tanta gente sin que llegara del todo a tocarla. Fíjate en cómo nacen las cosas que después olvidamos. No con un anuncio ruidoso, no con una fecha grabada en la memoria de nadie, sino de lado,
casi por descuido, mientras la atención del mundo miraba hacia otra parte. Este es el caso del programa que ocupa este capítulo, una obra que lleva el mismo material genético que Rick y Morty, y que, sin embargo, rara vez aparece cuando alguien dibuja el árbol de familia de la franquicia. Se llama Solar Opposites, y para entender por qué se lo deja fuera, conviene entender primero de dónde viene. Solar Opposites fue creado por Justin Roiland y Mike McMahon. Los dos nombres importan. Roiland, como sabe cualquiera que haya seguido esta historia, fue co-creador de Rick y Morty y prestó su voz a los dos personajes centrales durante años. McMahon, por su parte, había sido guionista de Rick y Morty y más tarde showrunner y productor dentro de ese mundo. Es decir, no se trata de dos desconocidos que intentaban imitar un tono ajeno. Se trata de dos personas que habían ayudado a construir ese tono desde dentro, que conocían su mecánica íntima y que decidieron llevar esa misma sensibilidad a otro lugar. Por eso hablamos de un descendiente espiritual y no de una copia. El parentesco es real, aunque el apellido cambie. La idea, sin embargo, es mucho más antigua de lo que su fecha de estreno sugiere. Roiland contó que la semilla de un programa sobre una pareja de alienígenas mal avenidos, una especie de matrimonio extraño obligado a convivir, existía en su cabeza desde aproximadamente 14 años antes de que llegara a las pantallas en 2020. Piensa en eso un momento. 14 años. Una idea que sobrevivió a toda una carrera, que esperó paciente mientras su autor se hacía famoso con otra cosa, y durante buena parte de ese tiempo ni siquiera tenía la forma que conocemos. En algún punto Roiland llegó a considerarla como un proyecto de acción real, con actores de carne y hueso, antes de que se convirtiera finalmente en la serie animada que hoy existe. Hay algo profundamente humano en esa lentitud. Las buenas ideas no siempre encuentran su momento a la primera, a veces solo esperan. El momento concreto en que esa espera terminó tiene una fecha precisa dentro de la producción de Rick y Morty. Roiland y McMahon desarrollaron Solar Opposites entre la segunda y la tercera temporada de aquel programa, en ese hueco de tiempo en que un equipo respira antes de volver al trabajo. Y llegaron a esta historia por un camino curioso, casi por eliminación. Primero habían intentado sacar adelante un concepto distinto, más trabajoso, más difícil de escribir. Una idea que exigía. La abandonaron. Y al abandonarla, regresaron a esta otra propuesta más antigua y más ligera, la de la familia alienígena, precisamente porque era más fácil de escribir. Vale la pena detenerse en ese detalle, porque contradice la mitología que solemos construir alrededor de las obras que amamos. No todo nace del esfuerzo heroico. A veces una historia se elige porque las otras cansaban, y hay un detalle todavía más pequeño, más íntimo, sobre cómo tomaron forma los personajes. Los diseños de Corvo y Terry, las dos figuras centrales de esa pareja alienígena, no salieron de una sesión formal de diseño ni de un encargo a un estudio. Salieron de un cuaderno viejo. Según cuentan quienes han reconstruido esta historia, los diseños de Corvo y Terry ya andaban sueltos en los viejos cuadernos de bocetos de Roiland, esos llenos de dibujos sin destino, garabatos hechos sin intención de que llegaran a nada, mucho antes de que la serie tomara forma definitiva. De esa hoja perdida nacieron los rostros que millones de personas verían después. Piensa en lo frágil que es todo esto. Un cuaderno que podría haberse extraviado, una página que nadie miraba y de pronto un personaje. La animación, tan pulida en su resultado final, guarda muchas veces un origen así de casual. Antes de tener casa, la serie tuvo un rechazo. Solar Opposites se ofreció primero a la cadena Fox, la Fox Broadcasting Company, que la dejó pasar. No la quiso. Y ese no, que en el momento debió sentirse como un fracaso, terminó siendo la puerta hacia otro sitio. El programa aterrizó finalmente en Hulu, la plataforma de streaming, y allí encontró su forma definitiva. Estrenó el 8 de mayo de 2020 y lo hizo de una manera que dice mucho sobre el momento cultural en que llegó. Los 8 episodios de la primera temporada se publicaron todos a la vez, el mismo día, disponibles para ver de un tirón. No hubo espera semanal, no hubo cita fija los domingos. Se dejó todo sobre la mesa y se invitó al espectador a servirse a su ritmo. Es una forma de estrenar que en 2020 ya se había vuelto natural.
y que sin embargo cambia por completo la manera en que una serie entra en la conversación. Lo que se consume de golpe también se olvida más rápido. Conviene ahora mirar de qué trata realmente, porque su premisa es donde el ADN heredado se vuelve visible. En Solar Opposites, equipos de 4 alienígenas llamados Schlorpianos huyen de su planeta natal moribundo, un mundo llamado Schlorp, en busca de un nuevo hogar donde reconstruir su especie. El grupo que seguimos en la serie no llega con elegancia, se estrella, cae sobre la Tierra y, en lugar de esconderse o dominar, se instala sin más en la periferia americana, en un suburbio cualquiera, entre cortacéspedes y vecinos. Ya ahí hay una idea que reconoce lo cósmico metido a la fuerza dentro de lo doméstico. La escala del universo reducida al tamaño de una casa con jardín. Pero la premisa esconde algo más oscuro bajo esa superficie de comedia suburbana, y es aquí donde el parentesco con Rick y Morty se vuelve casi inquietante. La verdadera misión de esta familia alienígena no es integrarse ni sobrevivir en paz. Su misión es proteger a la pupa. La pupa es un ser vivo, una especie de supercomputadora que contiene dentro de sí la base de datos cultural completa de su raza, toda la memoria de un pueblo condensada en una criatura. Y esa criatura tiene un destino programado. Eventualmente crecerá hasta consumir el planeta entero, terraformando la Tierra para convertirla en un duplicado de Schlorp, un final que también alcanzaría a sus propios guardianes. Detente en la idea. La familia entera vive al servicio de algo que va a devorarla y a borrar el mundo que ahora habita. La comedia doméstica se sostiene sobre una cuenta atrás hacia el fin. Esa mezcla de lo cotidiano y lo apocalíptico, de la risa fácil y la fatalidad de fondo, es exactamente la clase de contradicción que sus creadores ya habían aprendido a manejar en otro sitio. En este mundo, Justin Roiland ocupó también el lugar de la voz. Prestó su voz al personaje de Corvo durante las 3 primeras temporadas de la serie. De nuevo el mismo patrón que en su obra anterior. El creador dentro del personaje, la mano y la garganta perteneciendo a la misma persona, esa cercanía tan característica de su manera de trabajar. Durante 3 temporadas, Corvo sonó como él, y entonces esa presencia se cortó. En enero de 2023, la compañía Wendy Television apartó a Justin Roiland de Solar Opposites y también del programa Koala Man, a raíz de acusaciones públicas de agresión sexual en su contra. La voz que había habitado a Corvo desde el principio fue retirada de la producción. No hace falta adornar este hecho ni especular más allá de lo que consta. La empresa lo separó, y el personaje que él había fundado con su propia garganta continuó sin él. Es un final abrupto para el vínculo entre un creador y su criatura, y forma parte, inevitablemente, de la razón por la que esta obra ocupa hoy un lugar incómodo, medio borrado, dentro de la genealogía de la franquicia. Queda así el retrato de un descendiente olvidado. Un programa hecho por manos que conocían el original desde dentro, nacido de una idea que esperó 14 años, dibujado a partir de un garabato en un cuaderno viejo, rechazado por una cadena antes de encontrar refugio en otra, estrenado de golpe un día de mayo, y luego marcado por la salida de uno de sus autores. Comparte la sangre de Rick y Morty sin llevar su nombre, y quizás por eso, cuando alguien recuerda a la familia, tiende a olvidarlo. Hay algo profundamente honesto en la manera en que Rick and Morty introduce a los Vindicators, porque no los presenta como una novedad, sino como una franquicia que el espectador supuestamente ya debería conocer. El episodio se titula Vindicators 3, The Return of Worldender, y ese número, S3, hace todo el trabajo cómico antes de que empiece la trama. Se emitió el 13 de agosto de 2017 en Adult Swim, como el 4.º episodio de la 3ª temporada, escrito por Sarah Carbiener y Erica Rosbe y dirigido por Brian Newton. Piensa en lo que ese título implica. Nos están mostrando la 3ª aventura de un super equipo cuyas 2 primeras aventuras jamás veremos, mencionadas solo como recuerdos, como si el propio programa hubiera llegado tarde a su propia parodia. Ese es el chiste central, y conviene detenerse en él con calma, porque es más sofisticado de lo que parece a primera vista. La mayoría de las sátiras de superhéroes eligen inventar un equipo y luego construirlo desde cero, presentando a cada miembro con su origen, su poder,
su lugar en la formación. Este episodio hace lo contrario. Nace ya cansado del formato. Los Vindicators aparecen como si arrastraran años de continuidad, de camaradería, de misiones épicas fuera de cámara, y el guión se niega a mostrarnos ninguna de ellas. La broma no es que existan superhéroes ridículos. La broma es que el espectador está siendo invitado a una secuela de algo que nunca fue una primera parte. Dentro de esa estructura viven personajes con voces notables, y vale la pena nombrarlos, porque el reparto revela cuánto peso puso el programa en un chiste que, en teoría, era desechable. Christian Slater presta su voz a Vance Maximus, el líder del equipo. Lance Reddick interpreta a Alan Rails, el miembro cuyo poder consiste en invocar un tren fantasma, una habilidad tan específica y tan absurda que resume el tono de toda la parodia. Y Gillian Jacobs da voz a Supernova, que resultará ser una de las dos únicas integrantes que sobreviven a lo que ocurre después. Contratar a intérpretes de ese calibre para figuras que el propio episodio va a tratar como material de un solo uso es, en sí mismo, parte de la ironía. El programa gasta recursos serios en una idea que finge no tomarse en serio. Y entonces está lo que Rick hace con ellos, que es donde el episodio deja de ser una parodia de superhéroes y se convierte en otra cosa. La noche anterior a la misión, Rick se emborracha. Solo, sin ayuda, mata a World Ender fuera de cámara, eliminando de un golpe la amenaza que supuestamente justificaba todo el reencuentro del equipo. Después, todavía borracho, construye una especie de gauntlet de acertijos letales al estilo de la saga Saw, una serie de trampas mortales diseñadas específicamente para los Vindicators, como venganza por la forma en que lo miran por encima del hombro. A la mañana siguiente, sobrio, Rick no recuerda nada de esto. No hay confesión, no hay plan revelado, no hay villano que explique su esquema. Solo queda el resultado físico de un rencor que su propio autor ya olvidó. Detente un momento en esa idea, porque es más oscura de lo que el ritmo cómico del episodio deja sentir. El antagonista real de esta historia de superhéroes no es World Ender, que muere sin que lo veamos. Es Rick, y ni siquiera un Rick consciente. Es el resentimiento de un hombre borracho hacia gente que lo consideraba inferior, materializado en máquinas que él mismo no recuerda haber hecho. La trampa mata a la mayor parte del equipo. Crocubot muere aplastado en una de las trampas, en lo que muchos recuerdan como uno de los momentos más brutales del episodio. Alan Rails, el del tren fantasma, muere a manos de Million Ants, quien a su vez es eliminado por Supernova. Cuando el polvo se asienta, solo quedan como miembros activos del equipo Supernova y Noop Noop. El superequipo entero se reduce a 2 supervivientes, y uno de ellos era, hasta ese momento, poco más que un chiste de fondo. Lo interesante, mirándolo con distancia, es que este episodio parecía condenado a ser un final. Un equipo diezmado, un origen negado, una parodia que se quema a sí misma en 22 minutos. Todo en su construcción apunta hacia el desecho, hacia el gag que se cuenta una vez y no se vuelve a tocar. Y sin embargo ocurrió lo contrario. El chiste episódico, el equipo que existía para ser destruido, encontró una segunda vida en un lugar que nadie habría predicho para él, que es la página impresa. El 7 de marzo de 2018, Oni Press publicó Rick and Morty Presents, The Vindicators número 1. Lo escribió J. Torres, con dibujo de C. Jojo Cannon, en unas cuantas decenas de páginas, según las fuentes disponibles, y a un precio de $4.99. Piensa en el trayecto que representa ese objeto. Menos de un año después de que el episodio se emitiera, un equipo que había sido presentado sin origen, cuya gracia entera consistía en no tener pasado mostrado, recibía precisamente eso, un cómic dedicado a contar historias que la serie se había negado a contar. Y ese número 1 no era una rareza aislada. Fue el lanzamiento de toda una línea, la colección Rick and Morty Presents, planeada como una serie trimestral de números autoconclusivos, cada uno dedicado a explorar las historias secretas, los trasfondos ocultos, de personajes secundarios del programa. Aquí es donde la ironía se completa de una forma casi hermosa. Recuerda cuál era el chiste original de los Vindicators. Un equipo cuyas 2 primeras aventuras solo se mencionaban, nunca se veían. El episodio construía toda su comedia sobre la ausencia de ese pasado.
Y la línea de cómics que estos mismos personajes inauguraron se dedicaba, por definición, a rellenar exactamente esa clase de huecos, a mostrar lo que la serie deja fuera de cámara. Hay una simetría en eso que merece reconocerse. Los Vindicators fueron elegidos para abrir una colección cuyo propósito era dar backstory a los personajes de fondo. Y ellos eran quizá el ejemplo más puro de un personaje de fondo con un backstory deliberadamente negado. El formato que la broma inventó por omisión se convirtió en el negocio de un sello editorial. Lo que la serie usó como vacío, el cómic lo usó como recurso. Mi opinión, y la ofrezco como opinión, es que este es uno de esos casos donde la lógica comercial y la lógica narrativa terminan diciendo lo mismo sin proponérselo. Un chiste funciona porque retiene información. Una franquicia impresa crece porque libera información número a número, trimestre a trimestre. Los Vindicators vivían en la tensión entre esas dos fuerzas. Nacieron de negar su historia y prosperaron, en otro medio, de contarla. El episodio los mató a casi todos con una trampa que su creador olvidó haber construido, y aún así se convirtieron en la puerta de entrada de una línea entera de cómics. Reconsidera la idea misma de un cameo. Solemos imaginar que un cameo es lo más pequeño que un personaje puede ser, una aparición que existe para el momento y se disuelve al terminar. Los Vindicators empezaron más pequeños todavía, porque ni siquiera fueron un cameo de algo real, sino la parodia de un equipo que la serie fingía haber tenido siempre. Y desde ese punto de partida, desde esa nada cuidadosamente diseñada, llegaron a tener su propio número uno, su propio guionista, su propio dibujante, su propio lugar en el estante de una editorial. El diseño del olvido, resulta, era también el diseño de algo que valía la pena recordar. Considera lo que significa que una serie invente un lugar donde solo viven versiones de un mismo hombre. La Citadel of Ricks, la ciudadela de los Ricks, no aparece de la nada como un capricho visual. Llega al programa a través de un episodio muy concreto, y ese episodio importa porque es la primera vez que el mundo del show se abre hacia afuera, hacia todo lo que ocurre lejos del garaje de Rick. Ese episodio es Close Encounters of the Rick Kind, el 10º de la primera temporada. Se estrenó el 7 de abril de 2014, escrito por Ryan Ridley y dirigido por Stephen Sandoval. Y es, según los propios registros de la serie, el capítulo que introduce al Consejo de los Ricks. Fíjate en cómo entra la idea. Rick está simplemente intentando disfrutar de un desayuno tranquilo, una mañana cualquiera, cuando un grupo de Ricks de universos alternativos lo secuestra. No hay ceremonia. La existencia de docenas, quizá miles de otras versiones de él mismo, se revela como una interrupción doméstica, algo que rompe la calma de una cocina. Lo que hacen esos Ricks alternativos con él es lo que convierte la escena en algo más grande. No lo interrogan sin más, lo llevan a juicio. Lo someten a un proceso por crímenes contra los Ricks, una acusación que solo tiene sentido en un lugar donde ser Rick es, a la vez, una identidad y una jurisdicción. Piensa en lo extraño de esa frase. Para que exista un delito contra los Ricks, tiene que existir un cuerpo de Ricks que se considere agraviado, una comunidad, una ley interna. En una sola idea, el programa deja de tratar a Rick como un individuo excepcional y lo convierte en un ciudadano más de una multitud infinita de sí mismo. Ahí está el verdadero hallazgo de la ciudadela, y conviene detenerse en él con calma. La serie descubre que puede expandir su historia sin necesidad de mostrar a los dos protagonistas que ya conocemos. Puede contar lo que ocurre en otra parte, con otros Ricks, con otros Mortys, gente que comparte el rostro y la voz de los que seguimos cada semana, pero que llevan vidas completamente distintas. Es una expansión narrativa hacia afuera de la pantalla, hacia el margen del cuadro, hacia todas esas existencias que suceden mientras nuestro Rick desayuna o discute o huye. Esa promesa tarda en cumplirse del todo, y cuando lo hace en la tercera temporada. El episodio es The Ricklantis Mix-Up, el 7º de esa temporada, estrenado el 10 de septiembre de 2017. Lo escribieron Dan Guterman y Ryan Ridley, y lo dirigió Dominic Polcino. Su estructura es una pequeña broma sobre la propia idea de expansión. El Rick y el Morty de nuestro universo, los que conocemos, se cruzan con un Rick y un Morty que vienen de visita desde la ciudadela. Y entonces,
en lugar de seguir a los nuestros, la cámara los deja marchar. Nuestro Rick y nuestro Morty se van de aventura a la Atlántida, fuera de plano, y el episodio se queda atrás, en la Ciudadela, con desconocidos. Detente en esa decisión, porque es audaz de un modo silencioso. El programa toma a sus dos figuras centrales, las que sostienen todo el proyecto, y las manda a hacer algo que nunca veremos. La Atlántida queda como un chiste, una promesa de diversión que ocurre en otro sitio. Todo el peso del episodio recae sobre habitantes de la Ciudadela que hasta ese momento no eran nadie. Es exactamente la posibilidad que Close Recounters of the Rick Kind había abierto 3 años antes. Que las historias interesantes puedan estar en cualquiera de esos rostros repetidos, no solo en el original. Y aquí hay un detalle de producción que da a todo esto una textura particular casi vertiginosa. En The Ricklantis Mix-Up, salvo por una breve línea de la joven Beth, a quien pone voz Sarah Schalke, y la narración de un anuncio comercial a cargo de Jeff B. Davis, cada Rick y cada Morty del episodio tiene una sola voz. Todos son Justin Roiland. Repara en lo que eso supone en la práctica. Una ciudad entera de personajes distintos, con conflictos propios, con ambiciones y miserias que no comparten, y detrás de todos ellos un único actor hablando consigo mismo una y otra vez. La multiplicidad que la trama describe se vuelve literal en la cabina de grabación. La Ciudadela es una sola voz fingiendo ser una multitud, igual que es un solo hombre repetido hasta el infinito. Ese es el mecanismo de fondo de toda esta expansión. Cuando un mundo de ficción se abre hacia sus márgenes, hacia las vidas que ocurren fuera del foco, alguien tiene que llenar ese espacio. En este caso, ese alguien es una sola persona multiplicada, tanto dentro de la historia como en el trabajo real de darle voz. Vale la pena mirar también cómo el propio Adult Swim entendió y vendió esta idea. El material oficial que acompaña al episodio, el vídeo de detrás de cámaras, no se llama simplemente por el nombre del capítulo. Se titula Inside Tales from the Citadel, y esa expresión, Tales from the Citadel, Relatos de la Ciudadela, se usó como nombre promocional ligado a toda la línea narrativa de la Ciudadela. Repara en la elección de la palabra. Relatos, en plural. No una historia sino muchas, no un episodio, sino una colección posible. El lenguaje mismo con que la cadena presentó el material trata a la Ciudadela no como un escenario de un solo capítulo, sino como una fuente, un lugar del que podrían salir tantas historias como Ricks lo habitan. Y esa es, en mi opinión, la parte más reveladora. La Ciudadela funciona como un motor de historias en potencia. Una vez que existe un lugar poblado por infinitas versiones del mismo personaje, cada una de esas versiones es una puerta a un relato que la serie principal nunca tendría tiempo de contar en pantalla. La estructura que empezó como un secuestro durante el desayuno y un juicio por crímenes contra los Ricks se convierte, con The Ricklantis Mix-Up y con esa etiqueta de Tales from the Citadel, en una promesa abierta. Hay más Ricks de los que jamás conoceremos, y cada uno de ellos, en teoría, lleva encima una historia entera esperando fuera del plano. Hay una parte del universo de Rick y Morty, una que no vive en la pantalla, que nunca se animó, que jamás tuvo voz ni banda sonora, y que aún así muchos seguidores tratan como si fuera casi tan verdadera como cualquier episodio. Es un cómic, o, mejor dicho, es toda una pequeña colección de cómics, y su historia empieza con una idea tan sencilla que casi da risa que funcionara. Cruzar al abuelo y al nieto con Dungeons & Dragons, el juego de rol de mesa que dio forma a buena parte de la imaginación fantástica del último medio siglo. La serie se llamó, sin rodeos, Rick and Morty vs. Dungeons & Dragons, y fue una miniserie de 4 números publicada de manera conjunta por 2 editoriales, IDW Publishing y Oni Press. Sus entregas salieron a la venta entre finales de agosto de 2018 y finales de enero de 2019. Vale la pena mirar quién estuvo detrás de las páginas, porque ahí está una de las razones por las que este proyecto merece más atención de la que recibe. El guión lo firmaron 2 personas. Una fue Jim Soup, un veterano del cómic acostumbrado a este tipo de encargos. La otra fue Patrick Rothfuss, y ese nombre, para quien lee fantasía en serio, no es un nombre cualquiera. Rothfuss es el autor de El nombre del viento, una de las novelas de fantasía más queridas
y más discutidas de su generación. Que un novelista de ese peso se sentara a escribir un cómic sobre Rick y Morty, jugando a Dungeons and Dragons, dice algo sobre el momento cultural que atravesaba la serie. El dibujo corrió a cargo de Troy Little y el color lo puso Leonardo Ito. No era un producto de relleno, era un cruce hecho con cuidado. La trama parte de un gesto muy pequeño y muy adolescente. Morty ve a una chica jugando a Dungeons and Dragons en su escuela y, movido por lo que mueve a cualquier chico de su edad, quiere entender de qué va aquello. Así que le pide ayuda a Rick. Y ahí está el motor de toda la historia. Porque pedirle a Rick que te explique algo nunca termina en una explicación tranquila. Lo que empieza como una lección sobre un juego de mesa acaba arrastrando a toda la familia Smith a una dimensión alternativa donde las reglas de Dungeons and Dragons no son una convención sobre papel, sino leyes físicas de verdad. Los dados, las tiradas, las clases de personaje, los conjuros, todo aquello que en una mesa de juego es imaginación compartida, aquí se vuelve real y peligroso. Conviene situar cuándo sucede esto dentro de la cronología de la serie, porque los cómics de Rick y Morty suelen flotar en un tiempo indefinido, y este intenta anclarse. El resumen de la trama que recoge Wikipedia coloca los acontecimientos de la miniserie durante la segunda temporada del programa, y más concretamente en algún momento posterior a los sucesos del episodio titulado Mystics and Destroy. Es un detalle que a un lector distraído se le escapa, pero que para el seguidor cuidadoso importa mucho, porque convierte al cómic en algo más que una aventura suelta. Lo inserta en la línea temporal, le da un antes y un después. Y esa es, en parte, la razón por la que ciertos fans lo tratan como si fuera casi canon, aunque en rigor no lo sea. El éxito, además, fue mayor de lo que muchos esperaban. Según el analista minorista Brian Hibbs, que estudia año tras año las ventas del sector, el cruce fue una especie de éxito sorpresa para IDW y vendió cerca de 21.000 ejemplares a lo largo de 2019. Para un cómic derivado de una serie de televisión, basado a su vez en un juego de mesa, eso no es una cifra menor. Fue lo bastante bien como para justificar una continuación. Y esa continuación llegó. La secuela se tituló Rick and Morty vs. Dungeons and Dragons 2, Painscape, y se publicó también en 4 números, esta vez entre septiembre y diciembre de 2019. Jim Sub regresó al guión, ahora acompañado por Sarah Stern, y Troy Little volvió a encargarse del dibujo. Painscape es, en cierto sentido, una historia más ambiciosa y más oscura, porque se atreve a tocar material sagrado dentro del propio mundo de Dungeons and Dragons. Rick se enfrenta a la tumba de los horrores, que no es un invento del cómic, sino un módulo clásico y célebre del juego, un calabozo con una reputación temible entre quienes lo han jugado. Mientras Rick recorre ese lugar, Morty y Summer combaten contra criaturas sacadas de algo que dentro de la historia se llama el folio de los fracasos defectuosos, una especie de catálogo de errores hechos monstruos. Y en medio de todo eso, Painscape hace algo que a mí me parece la mejor idea de las dos miniseries. Introduce un recuerdo, un salto atrás en el tiempo que muestra a Rick por primera vez las reglas de Dungeons and Dragons, allá por el año 1979. Aquel Rick joven creó un primer personaje, y ese primer personaje fue un bardo, y fue un fracaso, un mal comienzo, una elección torpe, la clase de decisión que casi todo jugador novato recuerda con vergüenza. Solo que en este universo, aquel bardo fallido no se queda enterrado en la memoria. Regresa. Vuelve convertido en villano, buscando venganza contra el hombre que lo creó y lo abandonó. Detente en lo que eso revela dentro de la lógica del personaje. Rick, que desprecia sus propias debilidades más que ninguna otra cosa, tiene que enfrentarse literalmente a la primera de todas ellas. Hubo también una pieza más pequeña, casi un apéndice, que completa el conjunto. Un número único, autoconclusivo, titulado The Mystics Adventure. Apareció primero incluido en una edición de lujo en tapa dura publicada en agosto de 2021 y solo más tarde, en febrero de 2022, se lanzó como cómic separado por su cuenta. Es el tipo de material que suele pasar desapercibido precisamente por cómo se publicó. Primero escondido dentro de un tomo caro y después a la venta, cuando el impulso del cruce ya se había enfriado.
Las cifras de la continuación merecen una última mirada, porque cuentan una historia por sí solas. Para 2020, el primer volumen recopilatorio se había convertido en el 9º título más vendido de IDW, con unos 9.400 ejemplares. Y el segundo volumen, el de Pinescape, alcanzó una posición todavía más notable. Fue el título individual más vendido de Oni Press, con alrededor de 7.400 ejemplares. Dicho de otro modo, para una de las dos editoriales implicadas, este cruce raro entre una serie animada y un juego de rol de mesa fue sencillamente lo que mejor se vendió en todo su catálogo. Y aquí está la paradoja que da sentido a todo este capítulo. Tenemos una obra escrita en parte por un novelista de fantasía respetado, insertada con cuidado en la cronología de la serie, con un éxito comercial demostrable y una continuación que profundiza en el pasado de Rick de una manera que la televisión rara vez se permite, y sin embargo casi nadie la recuerda. No forma parte de la conversación habitual sobre el personaje. No aparece cuando la gente enumera los momentos que definen a Rick. Vive en un rincón silencioso del universo, conocido por los seguidores más atentos, ignorado por casi todos los demás, sostenido sobre todo por ese puñado de lectores que decidieron, por su cuenta, tratarlo como si fuera verdad. Hay un rincón del universo de Rick y Morty, uno que circula entre los seguidores más devotos con una etiqueta equivocada. Se lo llama, de boca en boca, el cruce imposible, el spin-off olvidado que supuestamente unió la serie con la obra del mangaka Kenichi Sonoda, el autor de Gunsmith Cats. Es una historia bonita, la clase de leyenda que se cuenta a medianoche entre quienes creen conocer cada esquina del canon. Y es falsa. No existe crédito de producción, ni entrevista, ni cobertura de prensa que vincule a Sonoda con nada de esto. Y detenerse en esa falsedad importa, porque desmontar un mito con calma es, a veces, más revelador que confirmarlo. Lo que sí existe es un cortometraje. Se titula Rick and Morty vs. Genocider y dura 8 minutos. Está hablado en japonés, con estilo de animación anime, y fue producido para Adult Swim. Aquí está el primer matiz importante, el que deshace toda la confusión. No es una adaptación. No es un cruce con ninguna propiedad preexistente, ni manga ni anime. Es una obra original, concebida desde cero para vivir dentro del lenguaje visual japonés sin tomar prestado nada de fuera. El antagonista, esa figura llamada The Genocider, tampoco viene de otra parte. Fue creado específicamente para este corto. No hay un cómic anterior del que salga, no hay un personaje de Sonoda al que responda. Nació aquí, y aquí se quedó. Entonces, ¿de dónde viene el peso real de esta pieza? Viene de quien la dirigió. El corto estuvo a cargo de Takashi Sano, un nombre que quizá no diga mucho a primera vista, pero que sostiene una trayectoria concreta. Internacionalmente se lo conoce sobre todo por haber dirigido el anime de Tower of God, esa adaptación que llevó una obra coreana al formato de animación japonesa con una ambición notable. Y hay algo más, algo que convierte este corto de 8 minutos en una semilla y no en un accidente. Sano dirigiría después la serie completa de Rick and Morty, The Anime. Detente un momento en esa línea de tiempo. Lo que empezó como un experimento breve para un bloque de televisión terminó siendo el ensayo de un proyecto mucho mayor, dirigido por la misma mano. El corto no fue un capricho aislado. Fue, visto desde el futuro, un primer paso. La factura técnica tiene nombres propios que merecen decirse despacio. La producción corrió a cargo de Sola Entertainment y la animación se realizó en Telecom Animation Film. Son dos casas con oficio, y su participación explica por qué la pieza no se siente como una parodia rápida, sino como una traducción seria del material a otra gramática. Trasladar a estos dos personajes al anime no es solo cambiar el trazo, es cambiar el ritmo, el gesto, la manera en que la cámara imaginaria se mueve alrededor de un personaje. Que lo hicieran estudios de esa naturaleza es la razón por la que el resultado se sostiene y por la que aún hoy se comenta. El estreno tiene su propia atmósfera y vale la pena situarlo en su noche exacta. Ocurrió el 25 de julio de 2020, alrededor de las 12:30 de la madrugada. No fue un lanzamiento cualquiera en horario central. Se emitió durante el Adult Swim con Toonami Edition, dentro del bloque de programación Toonami, ese espacio nocturno
que durante años ha sido el hogar del anime en la televisión estadounidense. Hay una coherencia casi poética en ese detalle. Un corto pensado con estética japonesa, estrenado en el bloque que consagró el anime para el público de habla inglesa, a una hora en que la mayoría del mundo dormía. La pieza nació de noche, en su terreno natural, y no llegó sola, ni fue la primera de su especie. Este fue el segundo corto tipo anime que Adult Swim puso en circulación dentro de ese universo. Lo precedió otro, titulado Samurai and Shogun, que había salido en marzo de ese mismo año, unos meses antes. Considera lo que esa secuencia revela. En cuestión de meses, entre la primavera y el verano de 2020, Adult Swim probó 2 veces la misma idea. Tomar una serie profundamente estadounidense, con su humor nihilista y su ciencia ficción de sótano, y verla reflejada en el espejo del anime. El corto de Genocider fue la segunda de esas pruebas, la continuación de una intuición que ya estaba en marcha. Así que el mito se disuelve, pero lo que queda en su lugar es más interesante que la leyenda. No hubo cruce con Kenichi Sonoda. No hubo obra prestada ni personaje importado. Hubo, en cambio, un director con una visión concreta, 2 estudios con oficio, un antagonista inventado para la ocasión y una emisión de madrugada dentro del santuario nocturno del anime. Y hubo, sobre todo, una dirección hacia adelante. Porque el hombre que dirigió estos 8 minutos volvería para dirigir la serie entera, lo que convierte a este corto casi desconocido en algo más que una curiosidad. Es el borrador de algo que aún no existía, escondido a plena vista, a las 12:30 de una noche de julio. Hay un tipo de historia que la televisión nunca cuenta, y no porque no importe, sino porque no cabe. Un personaje secundario aparece durante medio minuto, dice algo extraño, se marcha, y el público asume que su vida entera se agota en ese medio minuto. Los cómics de Oni Press hicieron algo distinto con esa idea. En lugar de expandir a los 2 protagonistas, se dedicaron durante años a preguntar por todos los demás, por la gente que la cámara abandona en cuanto termina el chiste. Y en ese gesto hay una filosofía sobre la ficción que vale la pena mirar despacio, en la calma de la noche. Empecemos por una miniserie de 5 números titulada Lil Puppy Superstar, escrita por Sarah Graley, con dibujo de Mark Ellerby, publicada por Oni Press y recogida en un tomo que salió el 22 de febrero de 2017. Lo interesante no es solo quién la protagoniza, sino a quién decide seguir. La cámara aquí no acompaña a Rick, acompaña a Summer Smith y le da algo que la serie rara vez le concede, que es una misión propia, un asunto que le pertenece a ella y a nadie más. Summer descubre que el señor Puppy Woodhull fingió su muerte y que en realidad es una celebridad en su planeta natal. A partir de ahí, la historia se convierte en un intento de reconciliarlo con ese pasado que abandonó, y lo hace a través de fugas de prisión y del secuestro de una nave. Mira lo que revela esa elección. Un personaje conocido casi únicamente por un chiste recurrente, por una herida, por una frase, recibe de pronto un planeta entero, una fama que dejó atrás y una razón para haber huido de ella. Y quien lo rescata no es el genio de la familia, sino la nieta a la que la serie suele tratar como comparsa. Graley y Ellerby entienden que el material secundario de una obra es también su reserva secreta de historias, y que basta girar la cámara unos grados para que aparezca una vida completa donde antes solo había un apunte. Ese instinto, el de girar la cámara hacia los márgenes, se volvió una estructura fija cuando Oni Press lanzó Rick and Morty Presents. Conviene entender qué era exactamente. Se trataba de una serie trimestral de números únicos, una antología, y cada entrega se construía alrededor del pasado secreto de un solo personaje secundario o de un solo grupo. No era una continuación, no era un arco largo, era una promesa repetida, la de que cualquier figura menor de este universo esconde una historia que nadie ha contado. La serie arrancó con The Vindicators, número 1, el 8 de marzo de 2018, y se prolongó a lo largo de 27 números hasta el 4 de diciembre de 2024. Muchos años dedicados, número a número, a la gente del fondo del plano. Ese primer número, el de los Vindicators, lo firmaron de nuevo J. Torres y C.J. Cannon, con color de Nick Filardi y rotulación de Crank, y su tarea era contar la formación del equipo y su pasado oculto.
Aquí el cómic hace algo que la parodia televisiva no puede permitirse. La serie usó a los Vindicators para burlarse de los grandes equipos de superhéroes, pero una burla necesita distancia, necesita que las figuras sigan siendo planas para que el golpe funcione. El cómic, en cambio, se acerca. Y al acercarse a Vance Maximus, el líder de facto del grupo, concebido como una mezcla entre Iron Man y Star-Lord, le concede algo que ninguna parodia suele conceder, que es un origen concreto. En estas páginas se establece que Vance es medio filipino. Es un detalle pequeño, casi un pie de página, y sin embargo cambia la textura del personaje. Deja de ser solo el reflejo satírico de dos íconos ajenos y empieza a tener una raíz, una procedencia, algo que lo ancla a un mundo real. Hay un motivo por el que insisto en ese matiz. La distancia entre una parodia y un personaje suele medirse justamente así, en si le permites o no tener un pasado que no sea el chiste. Vance existe para reírse de los héroes de gran presupuesto, y aún así, el cómic decide que también merece haber venido de algún lugar. Esa doble condición, ser broma y ser persona, a la vez, es lo que estas historias secundarias exploran una y otra vez. El quinto número de la serie llevó ese mismo principio hacia el personaje más pisoteado de todos, y quizá por eso el más humano. Rick and Morty Presents. Jerry salió el 13 de marzo de 2019, escrito por Ryan Ferrier e ilustrado por C.G. Cannon y Joshua Pérez. La premisa es casi dolorosa de tan reconocible. Jerry culpa a sus problemas matrimoniales de su físico y le pide a Rick un arreglo rápido, una solución instantánea a una inseguridad que lleva años cargando. Cualquiera que conozca la dinámica entre estos dos hombres sabe ya que nada bueno saldrá de ahí. Lo que quizá no anticipa es hasta dónde llega el desastre, porque en este cómic el arreglo sale tan mal que los resultados se vuelven literalmente demoníacos. Vale la pena detenerse en la lógica de ese chiste, porque no es gratuito. Jerry busca cambiar por fuera para resolver algo que está por dentro, confunde el síntoma con la causa y le pide a la persona menos indicada del universo que le atienda esa confusión. La escalada hacia lo demoníaco no es solo una ocurrencia visual, es la forma que tiene el cómic de decir, sin decirlo, que las inseguridades no se arreglan con atajos y que cuando alguien intenta borrar su fragilidad con tecnología ajena, esa fragilidad no desaparece, sino que regresa monstruosa. Jerry, como siempre, quería algo simple y humano, y como siempre, el universo se lo devuelve deformado. Queda una última historia en este recorrido, y sirve para corregir un malentendido frecuente. Se suele hablar de bandas dentro de este universo como si pertenecieran a los jóvenes, pero la banda que el cómic eligió contar no es de Morty, es de Rick. Rick and Morty Presents. The Flesh Curtains fue el séptimo número, publicado el 4 de septiembre de 2019, escrito por Lila Sturges con arte de C.J. Cannon. Los Flesh Curtains son el grupo del propio Rick, junto a Bird Person y a Squanchy, y este número les da un origen que existe solo en las páginas, que no ha llegado nunca a la pantalla. En esa historia, Rick inventa una máquina que escribe canciones irresistibles, imposibles de ignorar, y ese invento termina metiendo a la banda en deudas con un usurero alienígena. Detente en la ironía de esa trampa, porque es muy propia de Rick. Construye una máquina para garantizar el éxito, para que ninguna canción pueda fallar, y precisamente el éxito garantizado es lo que los hunde. Una música que nadie puede resistir suena como el sueño de cualquier banda, y sin embargo aquí funciona como una condena, porque todo poder que Rick fabrica trae adjunta una factura que no supo leer. La rebeldía, el arte, la banda de juventud, todo eso que suele contarse como libertad, aparece atado desde el principio a una deuda. Es un origen que le sienta bien a Rick, un hombre que convierte hasta la música en un problema de ingeniería y hasta la ingeniería en una nueva forma de quedar atrapado. Vistos juntos, estos números dibujan un mapa de lo que la serie deja fuera. Summer con su propia aventura, Vance con una raíz, Jerry con su inseguridad hecha demonio, Rick con una banda endeudada por su propio genio. Ninguna de estas historias necesitaba existir para que la serie funcionara. Y quizá por eso importan tanto, porque nacen de la única pregunta que la televisión, apurada por el siguiente chiste, casi nunca tiene tiempo de hacer. La pregunta de qué fue de toda esa gente cuando la cámara miró hacia otro lado.
Es una idea que merece detenerse en ella, que una serie sobre la insignificancia cósmica de todo, sobre un hombre que ha visto suficientes universos como para no creer ya en nada, decidiera convertirse en un juego de coleccionar criaturas para el teléfono. El 13 de enero de 2016 apareció en las tiendas de aplicaciones de iOS y de Android un título gratuito llamado Pocket Mortis. Era un juego de rol para el móvil, de esos que no cuestan nada al descargarse, y llegaba con la mansedumbre con la que llegan casi todos los productos derivados de una serie de éxito, es decir, sin que nadie esperara demasiado de él. Detrás del código estaban 3 estudios, Big Pixel Studios, TAC Games y Pocket Sized Hands, y lo publicaba Adult Swim Games, la rama de videojuegos del canal que emitía la serie. Sobre el papel era una operación menor, una extensión comercial más. En la práctica, durante unos pocos días, fue otra cosa. La idea era transparente hasta la desfachatez. Pocket Mortis es una parodia directa de la fórmula de Pokémon, tan directa que no se molesta en disimularlo. El jugador no controla a Morty, sino a Rick, y su tarea consiste en capturar, entrenar y hacer combatir a más de 100 variantes distintas de Morty. No hay criaturas fantásticas con nombres inventados. Hay Mortys, decenas y decenas de Mortys, cada uno una deformación de la misma criatura básica. Está el Ricochet Morty, está el Tiny Rick Morty, y a partir de ahí la lista se despliega en una acumulación casi obsesiva de la misma figura repetida hasta el absurdo. La broma central del juego es exactamente esa repetición, donde Pokémon ofrecía un bestiario de la imaginación, un catálogo de formas de vida que un niño podía memorizar con devoción. Pocket Mortis ofrece un solo personaje multiplicado, un chico ansioso clonado en 100 versiones ligeramente peores. El armazón narrativo que sostiene todo esto es breve y funcional. Un Rick misterioso desafía a nuestros protagonistas a lo que el juego llama un Morty Fight, un combate de Mortys, y ese desafío arrastra a los protagonistas hasta la ciudadela donde conviven todos los Ricks. Allí Rick pierde su pistola de portales y para recuperarla debe hacer lo que hace cualquier protagonista de este tipo de juegos, aunque aquí vestido con la ropa de la serie. Debe coleccionar Mortys, debe ganar insignias y debe derrotar a 6 Ricks que forman un consejo. Solo entonces le devuelven su pistola. Reconocerás el esqueleto de inmediato, porque es el mismo esqueleto de todos los juegos de esta familia, la travesía del entrenador que sube de nivel, reúne medallas y vence a una jerarquía de rivales cada vez más poderosos. Lo único que cambia es el disfraz. Incluso el sistema de combate abandona la complejidad del original a cambio de una elegancia infantil. En Pokémon, las criaturas se dividían en tipos elementales, fuego, agua, planta y muchos más, en una red de fortalezas y debilidades que había que estudiar. Pocket Mortis tira todo eso por la borda y lo sustituye por el juego más antiguo del patio de recreo. Los Mortis se dividen en 3 categorías: piedra, papel y tijera. La piedra vence a la tijera vence al papel, el papel vence a la piedra. No hay nada más que aprender. Es una decisión que puede leerse de 2 maneras opuestas al mismo tiempo, y ahí reside buena parte de su interés. Puedes verla como una simplificación perezosa, un vaciado del corazón estratégico del género, o puedes verla como una broma perfectamente afinada, la reducción de toda una mitología de combate a la mecánica más tonta que existe, que es justo el tipo de gesto nihilista que la serie predica cada semana. Y entonces ocurrió lo que casi nadie había previsto. En cuestión de días desde su lanzamiento de enero, Pocket Mortis trepó hasta el primer puesto de la lista de aplicaciones gratuitas más descargadas de la App Store de Apple en los Estados Unidos. Para llegar hasta ahí tuvo que desplazar del trono a Candy Crush Jelly Saga, uno de esos gigantes de la industria móvil que parecen inamovibles, máquinas de generar descargas diseñadas por empresas enormes con presupuestos enormes. Que un juego derivado de una serie de dibujos para adultos, construido como una parodia de otro juego, apartara a semejante coloso, aunque solo fuera por un rato y aunque fuera gratis, dice algo sobre la intensidad del fervor que rodeaba a Rick y Morty en aquel momento preciso. La gente no descargaba Pocket Mortis porque fuera un gran juego, lo descargaba porque quería más de ese mundo, en cualquier forma,
cualquier soporte, aunque llegara reducido a piedra, papel y tijera. La crítica, cuando por fin le prestó atención, no compartió el entusiasmo del público. IGN le concedió un 5,5 sobre 10, una nota que en su propio vocabulario significa sencillamente mediocre. En su análisis lo describió, en efecto, como una imitación diluida de Pokémon, un juego al que le faltaba cohesión, como si las piezas estuvieran ahí pero no terminaran de encajar en un conjunto que mereciera la pena. Otros medios se movieron en registros parecidos y contradictorios, y PC Magazine fue más generoso y le dio un 3,5 sobre 5. Hardcore Gamer, en cambio, se quedó en un 2,5 sobre 5, apenas la mitad. La recepción, tomada en su conjunto, fue mixta, ese veredicto tibio que reciben los productos que nadie odia del todo y que a casi nadie le importan lo suficiente. Hubo, sin embargo, una excepción que conviene recordar. Patricia Hernández, escribiendo para Kotaku, se apartó del coro y, según se recuerda, lo valoró de forma mucho más entusiasta. Una valoración notablemente más cálida que la del resto y que sugería que en aquella máquina de coleccionar Mortis había algo más que un simple aprovechamiento comercial si uno estaba dispuesto a verlo. Lo verdaderamente extraño de Pocket Mortis no es nada de lo que ocurrió en enero de 2016. Es lo que ocurrió después, que fue, básicamente, nada en la memoria colectiva. Piensa en cómo se habla hoy de Rick y Morty, en las conversaciones interminables sobre las líneas temporales, sobre la Ciudadela, sobre Evil Morty, sobre el arco de Beth y las decisiones de los guionistas. En todo ese caudal de discusión, el juego móvil que una vez fue el número 1 de la App Store apenas aparece. Fue una fiebre de unos días y luego un silencio de años. La franquicia lo absorbió, siguió adelante y lo dejó atrás como se deja atrás una anécdota que ya no viene a cuento. Hay algo casi poético en ese destino y encaja de forma incómoda con la propia filosofía de la serie. Un juego enteramente construido sobre la idea de la repetición infinita, sobre 100 versiones desechables del mismo chico, terminó siendo él mismo una versión desechable, un Morty más en el montón, capturado por la conversación durante una temporada y luego guardado en una caja y olvidado. La serie que enseña que casi nada importa produjo, sin proponérselo, la prueba más limpia de su propia lección. Hay un tipo de reliquia que no envejece como las demás. No es un episodio que se pueda volver a ver, ni un cómic que se pueda releer, ni una línea de diálogo que sobreviva en la memoria colectiva. Es un objeto que exige un equipo específico, un momento tecnológico concreto y una disposición del espacio físico de tu propia casa. Cuando ese momento pasa, la reliquia no muere del todo, pero queda suspendida en una especie de limbo, accesible en teoría, casi invisible en la práctica. El videojuego de realidad virtual de Rick y Morty pertenece a esa categoría. Se llama Rick and Morty, Virtual Reality. Y para entender por qué quedó como una curiosidad tecnológica olvidada, conviene primero entender qué fue y quién lo construyó. Lo desarrolló un estudio llamado Alchemy Labs y lo publicó Adult Swim Games. Salió primero en ordenador, a través de Steam, con soporte para los dos grandes cascos de aquel entonces, el HTC Vive y el Oculus Rift. La fecha fue el 20 de abril de 2017. Casi un año más tarde, el 10 de abril de 2018, llegó una versión para PlayStation 4 compatible con el casco de PlayStation VR. Esa distancia entre las dos fechas ya dice algo. La realidad virtual de mediados de la década pasada era un territorio de entusiastas, de gente con ordenadores potentes y sensores atornillados a las paredes de una habitación despejada. No era un producto para todos, era un producto para quienes ya habían decidido apostar por una forma de jugar que todavía no sabía si iba a durar. Y sin embargo, para lo que era, tenía una ambición notable. Justin Roiland, la voz original de la serie, prestó su voz a los dos protagonistas, a Rick Sánchez y a Morty Smith, igual que hace en la televisión. Chris Parnell volvió para dar voz a Jerry Smith. Es decir, no era un producto derivado hecho con voces de imitación y guiones sobrantes. Era algo que sonaba, al oído, como una extensión legítima del universo. Imagina la escena, ponerte un casco, quedarte a solas en una habitación y escuchar a Rick hablándote directamente, no a un personaje en pantalla, sino a ti, en el espacio donde estás de pie.
Porque esa es la premisa, y es una premisa profundamente coherente con la crueldad casual de la serie. Tú no eres Morty. Tú eres un clon desechable de Morty que Rick fabrica en el garaje. Un Morty de usar y tirar, creado con el único propósito de hacer las tareas que Rick no quiere hacer. Y la primera de esas tareas, lo primero que el genio interdimensional te ordena hacer con tu existencia recién estrenada, es la colada, la ropa sucia. Hay algo casi perfecto en esa elección. La serie entera vive de la tensión entre lo cósmico y lo doméstico, entre viajar a través de infinitas realidades y seguir teniendo que discutir sobre quién lava los platos. El juego toma esa tensión y la convierte en su punto de partida literal. Eres un experimento consciente, y tu destino es separar la ropa blanca de la de color. El corazón mecánico de todo aquello era un aparato del laboratorio llamado el combinator. Su función era sencilla de explicar y extrañamente satisfactoria de usar. Cogías dos objetos físicos, cualquier par de cosas que tuvieras en las manos dentro del mundo del juego, y el combinator los fusionaba en un objeto nuevo que heredaba propiedades de ambos. Esa idea, la de combinar cosas para obtener resultados imprevistos, es la gramática básica de la comedia de invención de Rick. En la televisión la vemos como resultado, como el cacharro absurdo que ya existe y hace algo ridículo. Aquí, en cambio, la operación estaba en tus manos. Tú eras quien decidía qué mezclar con qué, y quien descubría, por prueba y error, qué salía de esa mezcla. Había también una solución elegante a un problema muy concreto de la realidad virtual, que es que las habitaciones reales son pequeñas y los mundos virtuales no. El garaje que servía de centro del juego estaba dividido en 3 zonas separadas, 3 áreas pensadas para jugarse a escala de habitación y conectadas entre sí por un dispositivo de teletransporte, un aparato de beam que te llevaba de una a otra. Así, sin moverte más de unos pasos en tu salón, podías recorrer un espacio mucho más grande de lo que tu salón permitía. Era un truco, pero un truco honesto, del tipo que la propia serie celebraría: resolver una limitación física con un artilugio que finge que la limitación no existe. Y luego está la estructura de la aventura, que es donde el juego revela su verdadera naturaleza y su verdadero chiste. Rick te va encargando una cadena de tareas que parecen no tener ninguna relación entre sí. Primero la colada, después recuperar una semilla del fondo de un váter con un desatascador, más adelante criar a una criatura alienígena, verla crecer y matarla, y en algún punto engañar a un Rick de un universo alternativo. Vistas por separado, son órdenes arbitrarias, encargos sin sentido de un jefe que disfruta mandando, pero al final se descubre la razón que las une. Toda esa secuencia, todo ese esfuerzo, existe únicamente para que Rick pueda sintetizar algo que llama Omega Detergent, un detergente para conseguir una colada perfecta. Detente un momento en eso, porque es una de las cosas más fieles a la serie que el juego podía hacer. Te ha usado toda tu odisea, criar y sacrificar una vida alienígena, timar a una versión de tu abuelo de otra dimensión, hurgar en un retrete, no tenía un propósito grandioso. Tenía el propósito más pequeño imaginable: que la ropa quedara mejor lavada. La grandeza del método y la insignificancia del objetivo chocan de una forma que resume el humor entero de Rick y Morty. El universo es infinito y a nadie le importa. Lo único que importa es un capricho doméstico de un hombre que podría hacer cualquier cosa y elige preocuparse por su detergente. La recepción fue, digamos, correcta sin ser memorable. En Metacritic, la versión de ordenador obtuvo 75 sobre 100, lo que se cataloga como generalmente favorable. La versión de PlayStation 4 se quedó en 70 sobre 100, en el territorio de lo mixto o promedio. No fueron cifras de fracaso, pero tampoco de fenómeno. Fueron las cifras de un experimento agradable atado a una tecnología que la mayoría del público de la serie nunca llegó a tener en casa. Y ahí reside, en mi opinión, la razón última de su olvido. No fue malo, fue prisionero de su momento. Necesitaba un casco caro, un espacio despejado, una fe en la realidad virtual que la mayoría no compartía. Cuando ese hardware quedó atrás, el juego quedó con él, congelado en 2017, un clon desechable de Morty esperando eternamente en un garaje a que alguien se ponga las gafas y le mande, una vez más, hacer la colada. Existe una tentación
cuando uno cataloga la vida secundaria de una serie, de creer que cada rumor tiene un cuerpo detrás, que si alguien recuerda un juego narrativo para móviles, al estilo de apuntar y hacer clic con un título que suena bien, entonces ese juego debió existir en alguna parte, esperando ser redescubierto. Conviene detenerse aquí, con calma, porque este capítulo trata precisamente de esa clase de espejismo. El nombre que a veces circula, Crisis on C-137, pertenece de hecho a una miniserie de cómics, publicada por Oni Press, escrita por Stephanie Phillips, con dibujos de Ryan Lee. No es una aplicación, no es un videojuego, no es algo que se instalara en un teléfono y luego desapareciera en silencio. Es tinta sobre papel, un objeto físico distinto en naturaleza a todo lo que este capítulo va a examinar. Y sin embargo, la sospecha no nace de la nada. Detrás del malentendido hay algo real, algo que sí ocurrió, y que merece ser contado con la misma seriedad con la que uno trataría una obra mayor. Hay algo revelador en buscar un juego que no aparece en ningún registro fiable. Las grandes bases de datos que documentan videojuegos, las que catalogan con paciencia casi archivística cada lanzamiento comercial, no contienen ninguna aventura gráfica para móviles con ese nombre ni con esa descripción. Tampoco lo recogen las enciclopedias hechas por seguidores, esas que suelen ser exhaustivas hasta el detalle más pequeño. Cuando algo no deja huella en ninguno de esos lugares, la conclusión honesta no es que se haya perdido, sino que probablemente nunca existió con la forma que la memoria le atribuye. La memoria, aquí, es el terreno donde crecen los errores, y por eso conviene apoyarse solo en lo verificable. Lo verificable es en realidad más interesante que la leyenda, porque sí hubo un juego oficial de ese tipo basado en la serie, y su historia es genuinamente divertida en su honestidad. Se llamaba Rick and Morty's Rushed Licensed Adventure, que podría traducirse, más o menos, como la aventura con licencia hecha a las prisas de Rick y Morty. Fue una aventura gráfica, con licencia oficial, lanzada por Adult Swim en el año 2014 como un juego gratuito para navegador, construido con la tecnología Flash, que entonces dominaba esa clase de experiencias breves en Internet. No era un producto de móvil de gran presupuesto. Era algo que se abría en el navegador, se jugaba un rato y encajaba perfectamente con el tono de la serie que lo originó. El juego se dividía en 4 capítulos. En el desarrollo de la historia, el jugador controlaba primero a Morty y más tarde a Rick, un reparto de control que reflejaba, casi sin proponérselo, la dinámica misma de la serie, donde el nieto suele ir por delante en el sufrimiento y el abuelo llega después a imponer su lógica. Lo que hace a este juego digno de análisis, y no solo de mención, es su relación abierta y sincera con sus propias limitaciones. Las instrucciones dentro del juego admitían, sin rodeos, que los desarrolladores lo habían hecho con poco tiempo y con todavía menos dinero. Piensa en lo inusual que resulta esa confesión. La mayoría de los productos con licencia intentan disimular sus costuras, presentarse como algo más ambicioso de lo que son, cubrir la falta de recursos con una capa de barniz publicitario. Este juego hizo lo contrario. Convirtió su propia pobreza en el chiste central, y el propio Adult Swim reconoció la broma, la asumió como parte de la identidad de la obra. Los personajes, dentro del juego, rompían constantemente la llamada cuarta pared para burlarse de su producción apresurada y barata. Es decir, no se limitaban a existir dentro de una historia, se agiraban, en efecto, hacia el jugador para señalar lo poco que había costado hacerlos existir. Hay algo profundamente coherente en esta decisión, porque la serie de la que nace vive precisamente de esa conciencia de sí misma, de esa costumbre de recordarle al espectador que está viendo un producto que hay decisiones comerciales detrás de cada elemento fantástico. Un juego con licencia que se ríe de ser un juego con licencia no traiciona a Rick y Morty, la obedece. Considera lo que ese gesto revela sobre el momento cultural. Estamos hablando de una época en la que las adaptaciones a videojuego de series de televisión tenían una reputación bien ganada de ser productos mediocres, hechos deprisa para exprimir una marca. Este juego no negó esa reputación, la abrazó, la puso en primer plano, y al hacerlo consiguió algo que muchos productos más caros nunca alcanzan, que es una identidad propia.
El humor no tapaba la falta de medios. El humor era la falta de medios, transformada en material narrativo. Y luego, como tantas cosas construidas sobre Flash, llegó su desaparición silenciosa. Cuando Flash fue descontinuado, toda una generación de juegos de navegador quedó, de un día para otro, sin el suelo sobre el que se sostenía. Rushed License Adventure fue retirado del sitio web oficial de Adult Swim. Dejó de estar disponible en el lugar donde había nacido, en la dirección donde cualquiera podía encontrarlo y jugarlo sin esfuerzo. Hoy solo puede jugarse a través de copias archivadas, como las que conserva el Internet Archive, o mediante sitios especializados en la preservación de Flash, esos proyectos que se dedican a rescatar del olvido una tecnología entera que el mundo decidió abandonar. El juego que se burlaba de haber sido hecho con poco tiempo y poco dinero terminó dependiendo, para sobrevivir, del trabajo voluntario de quienes preservan lo que las empresas dejan caer. Hay una ironía tranquila en ese destino, y encaja, otra vez, con el espíritu de la obra. Existió, además, otra pieza distinta, y esta sí llegó a los teléfonos. Se llamaba Rick and Morty Presents, Jerry's Game, y fue una aplicación móvil oficial lanzada para iOS y para Android el 17 de diciembre de 2014. No era una aventura narrativa ni un juego de señalar y pulsar. Era algo mucho más simple, un juego de reventar globos, reducido a su gesto más elemental. Su valor no estaba en la profundidad mecánica, sino en el guiño. La aplicación se conectaba directamente con el episodio Something Ricked This Way Comes, el 9º de la primera temporada, en el que se ve a Jerry jugando a una aplicación de ese mismo nombre y concepto, sentado a la mesa del desayuno. Detente a pensar en la capa de ironía que esto contiene. Dentro de la serie, Jerry aparece absorto en un juego de móvil trivial, y ese detalle sirve para caracterizarlo, para mostrar su vacío, su tendencia a llenar el tiempo con lo más fácil y menos exigente. El personaje juega a algo tonto, porque él mismo es tratado, dentro de la ficción, como alguien un poco perdido, y entonces la vida real toma ese objeto de burla, esa pantalla dentro de la pantalla, y la fabrica de verdad, y la pone en la tienda de aplicaciones para que el espectador pueda descargar exactamente lo que se usó para retratar la mediocridad de Jerry. El chiste sale del televisor y aterriza en tu mano. Uno acaba jugando, literalmente, al juego de Jerry. Así que el capítulo que prometía un juego narrativo para móviles, misteriosamente lanzado y luego discontinuado, se disuelve al examinarlo de cerca y se recompone en algo más verdadero. No hubo un gran título perdido de ese género para teléfonos. Hubo un cómic con un nombre que confunde. Hubo una aventura de navegador que se reía de su propia pobreza antes de ser tragada por la muerte de Flash. Y hubo una pequeña aplicación de reventar globos que existía sobre todo para materializar una broma interna. 3 objetos distintos, 3 destinos distintos, unidos por una misma serie que nunca dejó de mirarse a sí misma mientras los producía. Recuerda todas las series que existieron solo durante una conversación. Proyectos que vivieron el tiempo de una entrevista, de un tuit, de una reunión con ejecutivos y que después se disolvieron sin dejar más rastro que la frase que los mencionó. Rick and Morty ha acumulado varios de esos fantasmas, ideas que sus creadores sostuvieron en voz alta antes de soltarlas, y esta noche vamos a recorrerlos con calma, no como fracasos, sino como versiones de la serie que alguien alcanzó a imaginar. Empecemos por la más extraña y, en cierto modo, la más hermosa. En julio de 2022, después del estreno de Vindicator 2, la showrunner de ese spin-off, Sarah Carbiener, habló con Digital Spy sobre una idea que había rondado por su cabeza. Un spin-off titulado In Treatment with Dr. Wong. La premisa consistía en mostrar a distintos personajes de Rick and Morty en sesiones de terapia continuas con la doctora Wong, el personaje con la voz de Susan Sarandon, y hacerlo sin cortes de escena. Ninguna nave, ninguna dimensión alternativa, ninguna huida hacia la acción. Solo una habitación, 2 sillas y el tiempo real de una conversación que no se interrumpe. Considera lo que eso significaba serie construida sobre la velocidad y el escape. Era la idea de detener por completo la máquina de ciencia ficción y dejar que los personajes se quedaran quietos el tiempo suficiente para escucharse. Nunca se llegó a desarrollar. Existe únicamente como esa descripción,
y quizá por eso resulta tan sugerente. Del otro lado de ese silencio contemplativo está una broma. En agosto de 2017, Justin Roiland publicó en Twitter que si Mr. Poopy Butthole tuviera su propio spin-off, él ya tenía una idea de cómo sonaría su canción principal. Nada más. No había guión, no había arco, no había plan. Había un comentario en broma sobre un tema de apertura para una serie que no existía. Y sin embargo, hay algo revelador en que la primera parte de un personaje que un creador imagina no sea su historia, sino su música. Roiland pensó primero en el tono, en el sonido, en cómo se sentiría acompañar a esa criatura semana tras semana. El spin-off nunca se desarrolló como serie real, pero la idea de su canción quedó flotando, un jingle sin serie a la que pertenecer. Lo curioso es que Mr. Poopy Butthole sí llegó a considerarse en serio en otro momento. Según los reportajes sobre el desarrollo de President Curtis, el equipo creativo estudió y luego descartó un spin-off centrado en él antes de decidirse por el presidente Curtis. La razón que se dio es delicada y dice mucho sobre cómo funciona este universo. Poopy Butthole se sentía demasiado ligado a ya la premisa de ciencia ficción de la serie madre. Es decir, no podía sostener su propio mundo, porque dependía demasiado del mundo original para tener sentido. Hay una distinción fina en eso. Algunos personajes son puertas hacia afuera y otros son solo habitaciones dentro de la casa. El equipo eligió a Curtis precisamente porque podía respirar lejos de Rick. Y luego está el proyecto más grande de todos, el que no era un spin-off, sino la propia serie ampliada hasta el tamaño de una película. Antes de las huelgas de guionistas y actores de 2023, Dan Harmon mantuvo conversaciones serias con ejecutivos de Warner Bros. Sobre una película de Rick and Morty. La concibió como un super episodio, inspirado en cómo se había hecho la película de South Park. No una historia distinta, sino la misma serie estirada, densa, llevada a un formato mayor sin traicionar su forma. El plan quedó en pausa cuando las huelgas paralizaron Hollywood durante 148 días. Repara en esa cifra un instante. 148 días en los que una industria entera se detuvo, y dentro de ese silencio, entre muchas otras cosas, una película quedó suspendida antes de existir. Esa conversación no había surgido de la nada. Ya en 2021, el showrunner Scott Marder había confirmado que el elenco y el equipo del show estaban interesados en hacer una película de Rick and Morty. Era una etapa temprana, apenas el murmullo de una intención, que antecedió al intento más formal que después frustrarían las huelgas. Así que la película tuvo, en cierto sentido, dos vidas. Primero como deseo compartido dentro del equipo, y después como negociación real que el mundo interrumpió. Cierro con la versión más improbable de todas, la que sí llegó a tener imagen. En septiembre de 2021, Adult Swim lanzó un teaser de acción real titulado C-132, con Christopher Lloyd interpretando a Rick y Jaden Martell interpretando a Morty. Detente en ese casting por un momento. Christopher Lloyd, el hombre que definió para varias generaciones cómo se ve un científico chiflado con una máquina del tiempo, poniéndole cuerpo al abuelo alcohólico de esta serie. Era una elección perfecta y casi demasiado obvia, pero nunca se produjo una serie o una película completa de acción real basada en ese concepto. El teaser quedó como una postal de un universo paralelo, uno donde Rick tiene rostro humano y arrugas de verdad, y donde nosotros solo alcanzamos a asomarnos por la rendija antes de que la puerta se cerrara. 11 años. Ese es el tiempo que la editorial Oni Press mantuvo viva la licencia de los cómics de Rick y Morty antes de dejarla ir. Más de 100 números regulares, un cuerpo de trabajo mensual que corrió en paralelo a la serie animada durante más de una década, y que casi nadie fuera de un círculo pequeño de lectores llegó a mencionar cuando hablaba de la franquicia. El cierre llegó con un número especial de 48 páginas, titulado Rick and Morty Forever número 0, escrito por Daniel Kibble Smith y dibujado por Troy Little. Piensa en ese título por un momento. La palabra forever, para siempre, colocada justo encima de un adiós. Hay algo casi cruel en esa ironía, y sin embargo también algo honesto, porque el cómic ya había jugado antes con la idea de su propio final. Porque antes de la cancelación real, la línea había publicado ya una miniserie de 6 partes llamada Rick and Morty, The End. Su lema promocional bromeaba con que aquello era, de verdad esta vez,
This is it. We promise. The end of the end. El final del final, lo prometemos. Era un chiste sobre sí misma, una serie que había terminado varias veces antes y que sabía que nadie se lo creía del todo. Y ahí, quizá, está uno de los patrones que este capítulo intenta observar con calma. El merchandising narrativo de Rick y Morty, los cómics, los juegos, las historias secundarias, muchas veces se anunciaba a sí mismo con un guiño, como si supiera de antemano que su lugar en la conversación era menor, provisional, fácil de olvidar. Cuando una obra bromea sobre su propia irrelevancia, a menudo lo hace porque ya la ha aceptado. Considera lo que ocurrió con Pocket Mortys. Ese juego para móviles, desarrollado por Big Pixel Studios y publicado por Adult Swim Games, se lanzó en enero de 2016. Fue, para muchísima gente, su forma diaria de tocar el universo de la serie, coleccionar versiones absurdas de Morty como si fueran criaturas de bolsillo, entrar y salir de una máquina de dopamina pequeña y encantadora. El juego cerró sus servidores el 13 de abril de 2026, varios meses después de cumplir una década activo. Y el detalle que da que pensar es cuándo se anunció ese cierre, el 13 de enero de 2026, el día de su 10º aniversario. La franquicia eligió el cumpleaños del juego para comunicar su muerte. 10 años exactos, ni uno más. Hay una frialdad administrativa en esa simetría, la sensación de un contrato que llega a su término y se archiva sin ceremonia. Y detrás de ese cierre hay otra historia, más discreta y más reveladora. Big Pixel Studios, el estudio que creó Pocket Mortys, fue adquirido por Adult Swim en 2018. 2 años después, a finales de 2020, el estudio fue cerrado. Uno de sus desarrolladores declaró públicamente que el próximo juego del estudio, uno que nunca llegó a salir, jamás vería la luz, y añadió una sola razón: because capitalism, por culpa del capitalismo. Detente en esa frase. No es un lamento romántico sobre la inspiración perdida ni sobre el arte. Es un diagnóstico seco, casi contable, de por qué las cosas dejan de existir dentro de una empresa grande. Un estudio se compra, se exprime, se cierra, y el trabajo que quedaba medio hacer se evapora sin que nadie lo eche de menos. Ese es el ambiente en el que vivía todo el material secundario de Rick y Morty. No un fracaso creativo, sino una lógica de gestión que decide qué merece seguir vivo y qué no. Ahora bien, si hay un momento que reordenó por completo el foco de la franquicia, no fue un cómic cancelado ni un servidor apagado. Fue una decisión sobre una persona. El 24 de enero de 2023, la vicepresidenta senior de comunicaciones de Adult Swim, Marie Moore, confirmó que Adult Swim has ended its association with Justin Roiland, que la cadena había terminado su asociación con Justin Roiland tras unos cargos de violencia doméstica de carácter grave presentados contra él. Roiland era co-creador de la serie y la voz de sus 2 personajes centrales. Su salida no fue un ajuste menor de plantilla. Fue la extracción de una de las columnas sobre las que se había construido toda la identidad sonora del proyecto. Y aquí conviene ser preciso con la secuencia de los hechos, porque el orden importa. En marzo de 2023, la oficina del fiscal del condado de Orange desestimó los cargos de violencia doméstica contra Roiland, alegando pruebas insuficientes. Pero para entonces, Adult Swim ya había cortado lazos con él. La decisión corporativa llegó antes que la resolución judicial. Advierte lo que eso revela sobre una franquicia. La maquinaria de la producción no espera al veredicto de un tribunal. Se mueve con su propio calendario, el de la reputación y el del riesgo, y una vez que ha decidido apartarse de alguien, ese movimiento no se deshace aunque los cargos después caigan. El foco se había desplazado y no había vuelta atrás. Las consecuencias se extendieron más allá de la serie principal. Tras la marcha de Roiland, sus papeles de voz como Rick y como Morty fueron recastados a partir de la temporada 7, pasando a Ian Cardoni y a Harry Belden. Y detente a pensar en la extrañeza de eso. 2 voces que durante años habían sido inseparables de los personajes, que eran los personajes para el oído de millones de espectadores, sustituidas por otras 2. La serie continuó, pero algo en su textura básica había cambiado para siempre. Y el mismo día en que Adult Swim rompió con Roiland, la plataforma Hulu también lo apartó de Solar Opposites, que él había co-creado, y de Koala Man,
donde figuraba como productor ejecutivo y actor de voz. La diferencia, y es una diferencia importante, es que ninguna de esas dos series fue cancelada. Ambas siguieron adelante sin él. La obra sobrevivió a la ausencia de su creador, lo cual dice algo sobre cuánto de esa obra ya no dependía realmente de una sola persona. El desplazamiento alcanzó incluso terrenos que poco tenían que ver con la animación. Unos días antes, el 16 de enero de 2023, Roiland había renunciado como director ejecutivo de Squanch Games, el estudio detrás del videojuego High on Life, a raíz de esos mismos cargos graves. En cuestión de días, una figura que estaba conectada a la serie animada, a otras dos series, a un estudio de videojuegos, fue separada de casi todo a la vez. Y cada una de esas ramas de la franquicia tuvo que reorganizarse alrededor de ese vacío. Si unes ahora todos estos hilos, empieza a dibujarse el patrón que este capítulo buscaba. El merchandising narrativo de Rick y Morty, sus cómics de 11 años, sus juegos de 10 años exactos, no dejó de trascender por falta de calidad ni por falta de aficionados. Se apagó por otra clase de fuerzas, por licencias que llegan a su término y no se renuevan, por estudios que se compran y se cierran con la frialdad de una hoja de cálculo, because capitalism, por promociones que bromeaban sobre su propio final porque nadie apostaba de verdad por su permanencia. Y, sobre todo, por un cambio de foco tan grande que reordenó la franquicia entera cuando su co-creador fue apartado, antes incluso de que la justicia dijera nada. La serie principal encontró voces nuevas y siguió. El material que la rodeaba, en cambio, fue el que quedó más expuesto, el primero en ser archivado cuando la atención se movió a otra parte. Eso es lo que suele pasar con lo secundario. No muere de un golpe, simplemente deja de ser renovado, y un día descubres que el servidor ya está en silencio. Han desfilado ante ti mundos que casi existieron. El Rick and Morty que conociste primero no fue el que el público terminó abrazando, sino una sucesión de versiones descartadas, pilotos que nadie emitió, series hermanas que quedaron a medio dibujar en salas de guionistas que ya cerraron. Hay un peso real en esa idea. Cada spin-off olvidado fue, en su momento, alguien apostando a que esta historia podía contarse de otra manera, con otro tono, con otro Morty, con un Rick al que le importara algo distinto. La grandeza de lo que finalmente llegó a la pantalla no borra esos intentos, los contiene. Cada chiste que sí funcionó descansa sobre docenas que se probaron en silencio y se dejaron caer. Y quizás esa sea la lección más honesta que deja este viaje, por lo que no fue que una serie sobre universos infinitos tuviera, ella misma, tantas vidas posibles antes de decidir cuál vivir. Imagina, entonces, esos borradores guardados en algún disco que ya nadie enciende. Guiones sin voz, personajes sin animar, un portal dibujado que nunca llegó a abrirse del todo. Ahí siguen, quietos, esperando en una dimensión propia, tan reales como cualquier otra que la serie prometió y jamás mostró. Si te ha gustado este video ensayo, asegúrate de suscribirte. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.